Póngale mucho cuidado a este devocional, porque en él le voy a hablar de dos formas de acercarse a Dios, de dos formas de presentarse delante de Dios, de dos maneras en que nuestra vida puede ser agradable o puede ser rechazada delante de Dios. Siempre tendremos un camino para elegir y usted tiene que elegir el camino correcto. Escuche este devocional y deje que Dios hable a lo profundo de su corazón. Porque todo aquel que permanece en Dios, éste llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve mucho más. La Biblia dice que la manera como nos presentemos delante de Él lo va a decir todo. Miren, acabamos de estudiar en los 3 días anteriores la vida de Caín y de Abel. Cada uno presentó una ofrenda a Dios. Aquí encontramos que cada uno se acercó de una manera. Cada uno ofreció un sacrificio. Todos sabían lo mismo. Al ser los dos hijos de Adán, cada uno sabía que si se presentaba una ofrenda, la ofrenda siempre debía cumplir unos requisitos. O sea, aquí no se puede decir que es que uno sabía y el otro no, uno tenía más información que la otra, no. Y siempre pasa. Les voy a decir una cosa. Los pastores siempre enseñamos lo mismo a toda la congregación. Y es algo que a uno como pastor le sorprende, porque uno ve en la congregación gente que se dispone en su corazón a que lo que oye lo quiere entender y lo quiere poner por obra. Y ahí donde ve uno en su congregación personas que dan unos pasos gigantes de cambio, de fe, de respuesta. ¿Por qué? Porque son personas que, oyendo lo que oyen, están atentas, son diligentes en obedecer y en poner por obra lo que Dios les manda. Pero hay una gran mayoría en la iglesia que aunque oyen el sermón, oyen la amonestación y oyen la voz de Dios, no sé, unos de pronto puede ser que se les pase, otros se resisten y otros obedecen, pero a medias. Y por eso yo quiero que hagamos distinción entre Caín y Abel. Porque yo creo que eso nos da un parámetro a nosotros a la hora de acercarnos a Dios. ¿Qué tengo que decir? Mire, los dos se presentaron delante de Dios, pero uno llevó una ofrenda y el otro llevó otra. Y al final dice que Dios se agradó de una y rechazó la otra. O sea que eso nos dice que hay una manera correcta de presentarse delante de Dios y otra que no es. Eso nos dice que hay sacrificios que agradan a Dios, en cambio otros no. Y cuando digo sacrificios, estoy hablando de el sacrificio que ya el Nuevo Testamento dice que es presentar nuestros cuerpos agradables y santos delante de Dios. Yo tomé unos versículos, sé que muchos de ustedes usan la agenda devocional, entonces tomen nota, porque yo a la luz de 5 versículos que les voy a compartir esta mañana, voy a mirar esto de, a ver, ¿cómo hace uno entonces para presentarse delante de Dios de manera correcta? ¿Cómo hace uno para llevar delante de Dios la ofrenda correcta? ¿Cómo hace uno para que su vida realmente sea una vida que agrade a Dios y no que termine uno como Caín? Porque Caín terminó muy enojado, pero él se enojó, fue contra su hermano, en vez de enojarse por la verdadera causa. La causa es que él no presentó la ofrenda que Dios demandaba. Y él terminó fue enojándose con su hermano, echándole la culpa a su hermano y hasta matando a su hermano. ¿Sí ven? De ahí nace la famosa frase de Dios: si haces las cosas bien, no tienes por qué enojarte. Pero si no haces la voluntad de Dios, ahí está el pecado. Y el pecado siempre me pondrá en contra de la voluntad de Dios. El primer versículo que quiero leer está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5. Y Eclesiastés, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice de la siguiente manera: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal.
No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sé poco en tus palabras. ¿Sí ve? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? El sabio en Eclesiastés nos dice: cuando vaya a la presencia de Dios, no vaya lleno de palabras. Señor, te prometo. Señor, no voy a volver a hacer esto. Señor, de ahora en adelante yo voy. No. Acérquese más para oír. O sea que cuando nos acerquemos a Dios, si queremos presentarnos de la manera correcta de presentarse en la presencia de Dios es ir más a oír que a prometerle y a decirle cosas a Dios. Por eso, si hay algo importante en la vida de oración, es que uno entienda que orar no es solo pedir. Orar es acercarse a oír la voz de Dios. Pero ¿sabían ustedes una cosa? Para uno oír la voz de Dios tiene que adquirir disciplina. Porque al principio, si usted dice, me voy a quedar callado para oír la voz de Dios, se queda dormido. Porque uno no está acostumbrado. A uno le pasa como al joven Samuel, que estando en el templo oyó una voz que le decía: Samuel, Samuel. Y él se iba a poner el sacerdote y le decía: ¿usted me está llamando? Y el sacerdote le dijo 2 veces: no soy yo. Pero a la tercera entendió y le dijo: es la voz de Dios la que te está llamando. La próxima vez que usted oiga esa voz, dígale: habla, Señor, que tu siervo escucha. A nosotros nos pasa como a Samuel. Cuando el oído no está entrenado, entonces uno no oye. Y entonces hay gente que dice: pastor, ¿y uno cómo oye la voz de Dios? Es que la voz de Dios es audible. No, la voz de Dios es cuando uno aprende a estar quieto en la presencia de Dios, meditando en su palabra. Y ahí Dios empezará a hablar, a amonestar, a enseñarnos, a darnos consejo, a guiarnos, porque realmente eso es lo que Dios espera. Entonces, primera manera correcta de acercarnos a Dios: acercarnos más para oír. Incorrecta: acercarnos a hablar y hablar y hablar, porque Dios también quiere hablar a nuestro corazón. El segundo pasaje que quiero que lean esta mañana, ahí donde están y tomen nota, está en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, en los versos 23 y 24, dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Manera incorrecta de acercarse a Dios: creer que si yo le doy cosas a Dios y le ofrezco cosas a Dios, entonces Dios no me va a decir nada. No. Es que Dios, más que interesado de cualquier cosa, yo se lo dije en el estudio de Caín y de Abel, Dios lo que quiere es el corazón. Y Dios si ve un corazón. Por ejemplo, el Señor dice: si me traes una ofrenda, pero tienes algo contra tu hermano, ¿para qué vienes a traer tu ofrenda? Haz primero lo primero. Tu corazón tiene que estar limpio. Tu corazón no debe permitir la ofensa, ni el resentimiento, ni la carga que produce no perdonar, no tener un espíritu perdonador. Entonces, si ven, hijos de Dios, una vez y hay gente, le quiero decir, hay gente que se esconde en la iglesia. Y cuando le digo que hay gente que se esconde en la iglesia, esa expresión quiere decir que hay gente que está en la iglesia, vive metido allá, pero en las cosas en las que tiene que cambiar, no cambia. Los pasos que hay que dar, no los da. Uno no se puede refugiar en la iglesia y creer que porque vive metido en la iglesia, entonces ya es un santo y que Dios ve todo su esfuerzo. Pero no, es que Dios no quiere esfuerzos para que yo tenga una célula, tenga un grupo, predique. El gran esfuerzo es ser un papá, una mamá. El gran esfuerzo es ser un hombre limpio, una mujer limpia en los negocios. La gran ofrenda que Dios espera es eso, un corazón que le honre. ¿Dónde? En lo privado, en lo secreto, donde nadie nos ve. Manera correcta de presentarse delante de Dios: con el corazón limpio, haciendo lo mejor para Él. Manera incorrecta de acercarse a Dios: creer que llevándole cosas a Dios puedo tapar mis pecados, puedo tapar las cosas malas que hago contra mi prójimo. Nada puede tapar
una conciencia que no está limpia delante de Dios. Tercer versículo que quiero que tomen, Hebreos en el capítulo 11. Acuérdense que Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Habla de los hombres de fe, pero en el versículo 6 dice una gran verdad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Manera incorrecta de acercarse a Dios: acercarse sin la fe, la confianza y la convicción de a quién está orando usted. Ahora, esto no quiere decir que, porque lo que todo el mundo entiende de Hebreos 11 es que yo me lleno de fe. Entonces, la gente dice, yo voy a ponerle fe a esta oración. Entonces voy a cerrar los ojos, me voy a concentrar y voy a decir, tengo fe que esta petición Dios me la va a responder. Esa no es la fe que está hablando Hebreos 11:6. La fe de Hebreos 11:6 es la que le acabo de decir en el punto anterior. La fe es: si tú crees en el Dios de la Biblia que dice que tu corazón debe estar reconciliado con tu hermano, entonces la fe te debe llevar a buscar a Dios reconciliado con tu hermano. Si no te reconcilias con tu hermano, no te acerques. Eso es lo que está diciendo Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es los pasos que yo tengo que dar en mi día a día y que son difíciles para mí. Apartarme del mundo, eso es fe. Vivir comprometido con la obra de Dios, eso es una vida de fe. Leer cada día la Biblia como el alimento espiritual diario, eso es una vida de fe. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin esos elementos que son los que hacen que mi vida cristiana sea una vida cristiana que honre, glorifique y exalte el nombre de Dios. Manera correcta de acercarse a Dios con fe, manera incorrecta, sin fe. Cuarto versículo, Miqueas. Este es un libro que a veces la gente le encuentra difícil buscar en la Biblia, pero ahí está, en los profetas menores. Miqueas capítulo 6, en el versículo 8. Miren este versículo tan clave. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Y el versículo 8 lo responde: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Manera incorrecta de acercarse a Dios: presentarse como Caín. Esto es lo que a mí me queda fácil, esto es lo que a mí me gusta. No, uno no se acerca a Dios como a uno le gusta. Pastor, es que a mí me da muy duro ayunar, entonces por eso yo no ayuno. Pastor, yo nunca me arrodillo, pero yo siempre me arrodillo es de corazón. Pastor, eso de levantar las manos, eso a mí no me gusta. No, es que no es lo que a mí me guste. Es como el Espíritu Santo me lleve a la oración. Porque mire que cuando Él dice en el versículo 8, el Señor que pide que hagas justicia, que ames la misericordia y te humilles ante Él. No es como a mí me gusta o como yo quiero. Yo me debo acercar a Dios en la manera como Él lo demanda. Y cuando Dios demanda cosas, yo sé que a veces no nos gusta. Dios muchas veces nos va a mandar a hacer cosas que no, y nos resistimos. Pero ahí está el secreto del crecimiento cristiano. Y el último versículo está en el primer libro de Samuel. Cuando el Señor manda a Samuel y le dice que vaya y destruya a todos los amalecitas, dice la Biblia que él volvió con un botín. Trajo vacas, trajo ovejas y le perdonó la vida al rey. Cuando el profeta lo confronta, le dice: ¿cómo te fue, Saúl? Saúl dijo: no, bien, hice todo lo que el Señor me mandó. Y el profeta le dijo: sí, pero ¿por qué estoy oyendo bramido de vacas, balido de ovejas? ¿Y por qué veo al rey aquí? Es que de Amalec los he traído para hacer una ofrenda al Señor. Y el versículo 22 responde claramente lo que el Señor le dice a Saúl. Le dice: Saúl, qué pena, mire, se complace tanto el Señor en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros.
manera correcta de acercarse a Dios no es lo que yo interpreto, hacer las cosas a mi manera, como yo las entiendo. ¿Cuántos cristianos hoy día no se congregan? ¿Por qué? Porque ellos han llegado a la interpretación de que ellos no necesitan congregarse. Otros van una vez al mes. ¿Por qué? Porque ellos han interpretado que con una sola vez al mes está bien. Y yo le digo una cosa, hay cientos de cristianos viviendo unas vidas cristianas todas rarísimas que uno dice, ¿y usted de dónde sacó todo eso? ¿Interpretaciones de qué? De la carne. Porque no me venga a decir que eso es la guía del Espíritu Santo. Y eso es con lo que Dios confrontó al rey Saúl. Saúl, yo te di una orden y la debiste cumplir, y ese día Dios le quitó el reinado a Saúl. Mi querida familia, ustedes tienen que tomar la decisión cada día. Caín y Abel son la manera correcta e incorrecta de acercarse a Dios y de traer una ofrenda a Dios. Y cada día debemos rogar para que nuestra vida sea una vida que honre y glorifique el nombre del Señor. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 114 en su agenda y usted va a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 3. ¿A quién temía Isboset? ¿Por qué David lloró junto al sepulcro de Abner? Y una pregunta personal. ¿Cómo se relaciona usted con las personas difíciles en su vida? Padre, gracias por esta mañana y gracias por cada oyente de Maná. Siempre tendremos una opción para acercarnos a ti. Siempre tendremos que tomar una decisión. Yo no quiero tomar el camino fácil, ni el camino que a mí me gusta. Yo quiero realmente y estoy interesado en hacer tu voluntad y sé que hay cosas que me van a costar, pero tengo que hacerlo. Yo te pido que cada uno de nosotros al escuchar este devocional sea movido en su corazón a hacer lo que Dios realmente quiere que hagamos. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición y te damos gracias por estar con cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos. Bienvenidos a nuestra peregrinación 2025. Israel, la tierra prometida. La Tierra Santa está esperando por ti. Déjenos llevarlo por cada uno de los lugares de los que usted ha leído y ahora podrá estar presente. Suba con nosotros al Monte Tabor, donde Jesús se transfiguró, al Monte Carmelo, donde Elías probó a los profetas de Baal, el monte del precipicio, donde Jesús fue rechazado como Mesías. Sumérjase en el mismo río donde Jesús fue bautizado, el río Jordán. Navegue en el mar de la Galilea, donde Jesús dio grandes lecciones de fe a sus discípulos, en una barca que lo hará sentirse en los mismos tiempos de Jesús. Camine por aquellos lugares por donde Jesús con sus discípulos caminaron y donde acontecieron hechos y milagros, prodigios y señales. Acompáñenos a lugares maravillosos como el de las bienaventuranzas, también donde se multiplicaron los panes y los peces. Vamos a ir a la sinagoga donde reclutó a sus discípulos y le hacemos una invitación especial en un maravilloso lugar. Sumerja sus pies en la playa donde se encontró con sus discípulos después de haber resucitado. 2 días de relax, 2 días de descanso, 2 días maravillosos en las aguas del Mar Muerto. Había un maravilloso sitio de spa, piscina y playas únicas. Y ahora lleguemos a Jerusalén, la ciudad del gran rey. Entremos donde se hizo la oración del Padre Nuestro. Arrodillémonos en el huerto de Getsemaní. Oremos en el muro de los lamentos
pongamos nuestras peticiones y creamos en lo que Dios va a hacer. Caminemos por la vía dolorosa y, por supuesto, seamos testigos que Cristo no está muerto. Sí, llegamos a la tumba vacía, un lugar extraordinario, un lugar donde nuestra fe es confrontada. 12 espectaculares días maravillosos, con todo incluido. 3 comidas en buffet de la tierra prometida, los mejores hoteles, impuestos hoteleros y aeroportuarios, propinas y maleteros. También tenemos pagos los guías que los acompañarán durante todo el recorrido. Nuestras fechas, 20 de octubre a 1 de noviembre, más 57 300 429 8001. Venga, vaya con nosotros a Jerusalén. Para mí hablar de la parte financiera desde la Biblia es un reto. Es un reto porque yo veo a la gente sufrir y estar muy afligida porque sus finanzas no marchan bien. Y cuando eso no funciona, se daña la salud, las relaciones interpersonales, el matrimonio. Todo el mundo sufre y hay gran aflicción por el tema financiero. ¿Por qué sucede todo esto? Porque el hombre tiene vicios, tiene hábitos y conductas que lo esclavizan y lo empobrecen. Salomón dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero y que el que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿Por qué? Ahí vienen las conductas de la avaricia, de la codicia, el materialismo, la vanidad, porque a veces nos permitimos ciertas cosas en nuestra vida que en el fondo tienen un impacto sobre nuestra vida financiera. Yo lo invito a un seminario donde usted va a tener la oportunidad de identificar esos vicios, hábitos y conductas que lo están empobreciendo, pero donde usted tenga una reconciliación personal, donde usted tome decisiones para dejar esas cosas que realmente le van a permitir pasar la página y vivir una vida donde experimente la bendición, la prosperidad de Dios en todas las áreas de su vida. Claro que hay esperanza para nuestra vida financiera. Dios no quiere que estemos empobrecidos, que estemos en un fracaso total. Dios quiere que sus principios que nos ha dado en su palabra hagan de nosotros hombres y mujeres bendecidos, prosperados, pero usando la sabiduría de la Biblia. Este seminario lo llevaremos a cabo en los Estados Unidos de la siguiente manera. Tome nota. El 10 de mayo, sábado 10 de mayo en la Florida. El sábado 17 de mayo en Atlanta. Y el sábado 24 de mayo en New Jersey. Así que ubique cuál es el lugar más cercano, pero le voy a recomendar. Esto es cupo limitado. Así que llene el link donde le van a pedir su información, hace el pago y separe su cupo. El precio incluye refrigerios, almuerzo y materiales. Los espero sin falta. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.